normal en el internet común, como una foto que según la IA de Tartaria es la prueba definitiva. Gran Tartaria. Durante siglos apareció en los mapas del mundo, abarcando gran territorio de Asia Central y Siberia. Después, su nombre desapareció. Esta idea sostiene que no era un territorio, sino una civilización avanzada que habría ocupado gran parte del planeta. Energía libre, arquitectura imposible y gigantes como parte común de la sociedad. Luego, inconforme con la energía libre, una élite habría organizado un evento global para hacer desaparecer esta civilización. Un evento que enterró sus ciudades bajo tierra. Hoy solo quedan restos, mapas antiguos y una historia que no termina de encajar. Grano, ¿existió Gran Tartaria? No. Y te voy a explicar cómo empezó toda esta tontería. En los mapas y crónicas europeas desde la Edad Media hasta principios del siglo XIX, Tartaria era simplemente el nombre genérico de los enormes territorios desconocidos de Asia Central y Siberia. Sí, se llamaba Tártaro, a un batiburrillo de pueblos túrquicos y mongoles de esas regiones. Exacto. Y a medida que el Imperio ruso expandió sus dominios hacia el este y cartografió Siberia con más detalle, el término cayó en desuso. Ya en mapas de fines del siglo XIX prácticamente no aparece Tartaria, sino nombres completos de provincias rusas o países asiáticos. ¡Qué versión tan cómoda! No desapareció un imperio, sino una palabra. Haya ocupado mapas oficiales, contado con banderas propias documentadas, aparecido en la Enciclopedia Británica de 1731, mencionado por Marco Polo, viajeros rusos y cartógrafos británicos, y que, de la nada, haya desaparecido. Ninguno, ¿verdad? Porque no existe. Tartaria no era un término vago, era un imperio, y alguien decidió que debía borrarse. Pero si era un imperio tan importante, ¿por qué no hay más registros históricos? Los hay, solo que no los enseñan. Miren estos mapas. Mapa de Abraham Ortelius, 1570. Mapa de John Speed divide Tartaria en múltiples regiones. Mapa francés de 1754. Tartaria ocupa un tercio de Asia. Mapa británico de 1855. Tartaria aún aparece como entidad política. Pero esos son solo mapas europeos especulando sobre territorios lejanos. ¿Especulando? Estos mapas muestran capitales marcadas, fronteras definidas, divisiones administrativas, rutas comerciales. No especulas con ese nivel de detalle. Pero si Tartaria era tan real, ¿dónde están sus textos, sus crónicas? Destruidos. Pero no todos. Hay referencias en textos que sobrevivieron. Marco Polo menciona el Gran Khan de Tartaria. Genghis Khan es descrito en crónicas persas como emperador de Tartaria. Registros rusos del siglo XVII hablan de embajadores tartarios. Pero después de 1850, silencio. 50. Fundación masiva de museos nacionales en Europa y América. 1860. Estandarización de sistemas educativos estatales. 1870. Creación de sociedades geográficas oficiales. Todo en 30 años. Eso es solo modernización institucional. ¿O es control de la narrativa? Porque justo en ese periodo, los mapas antiguos empiezan a ser catalogados como inexactos. Las crónicas que mencionan Tartaria se archivan como folclore. Los edificios que no encajan en la cronología oficial se redatan. ¿Redatar edificios es normal en arqueología cuando hay nuevos descubrimientos? Claro, pero ¿qué pasa cuando todos los redateos van en la misma dirección? Edificios que en mapas de 1700 aparecían como antiguos, en 1900 se redatan como construidos en el siglo XIX. Conveniente, ¿no? ¿No tenían herramientas para construir esas obras? ChatGPT, ¿sabes cuándo se inventó la grúa de vapor? En la década de 1830. Exacto, 1830. Pero el Capitolio de Washington se empezó en 1793. La Catedral de San Pablo en Londres se terminó en 1710. El Palacio de Versalles se construyó entre 1661 y 1715. Antes de las grúas modernas, antes de la maquinaria pesada, antes de todo lo que supuestamente hizo posible esa arquitectura. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Ahí está el punto. ¿Cómo? Y la respuesta es simple. No lo hicieron. Lo encontraron. América. Que requiere siglos de tradición gremial. Trajeron arquitectos europeos. ¿Cuántos arquitectos? ¿Cuántos canteros? ¿Cuántos ingenieros? Para construir ciudades enteras simultáneamente en 3 continentes necesitarías decenas de miles de trabajadores especializados. ¿Dónde están los registros de esa migración masiva? Es una buena pregunta. No hay registros, porque no hubo migración masiva. Porque esos edificios ya estaban ahí. La nueva élite simplemente limpió el barro, cambió las placas y dijo, nosotros construimos esto. Pero si todo esto es cierto, si realmente existió esta civilización, ¿qué los hacía tan avanzados? Y si dependes de él, obedeces. Por eso Tesla fue silenciado. Exacto. Tesla no inventó nada nuevo. Él estaba recuperando conocimiento tartario, transmisión inalámbrica de energía, torres de resonancia electromagnética, energía extraída del éter. Todo eso ya existía. Y cuando Tesla se acercó demasiado, lo cerraron, lo borraron de los libros y vendieron la narrativa de que Edison era el genio. ¿Estás hablando de una conspiración masiva? No es conspiración, es economía. ¿Por qué crees que los Rockefeller, los Rothschild, los Morgan construyeron imperios en el siglo XIX? Petróleo, banca, ferrocarriles, todo basado en control de recursos. Pero si la gente tiene energía libre, no necesitas petróleo, no necesitas bancos para financiar centrales, no necesitas ferrocarriles porque las ciudades son autosuficientes. Todo su sistema colapsa. Entonces, La competencia. Pero la energía libre era solo la mitad del problema. La otra mitad era su red de comunicación global, su Internet.
Pero hagamos las preguntas correctas. ¿Cómo en 1905, cuando la electricidad apenas llegaba a las casas, un parque de diversiones tenía miles de bombillas alimentando torres, cúpulas y estructuras monumentales?